el robo de su mochila, que no portaba dinero ni armas tampoco. Vamos a cambiar de tema. El presidente Gabriel Boric participó en el cierre de la Semana de la Construcción que organiza la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Fue emplazado en algún momento? Antonio Ruiz tiene más detalles de lo que ocurrió durante esta mañana. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto de saludarte. Sí, estamos en el centro de eventos de la Universidad Católica, acá en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde se ha desarrollado este desayuno de la construcción que cierra una Semana de la Construcción organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, y un evento bien grande que reúne a distintos líderes empresariales durante toda esta semana y que culminó durante esta jornada de día viernes con la exposición del presidente Gabriel Boric, invitado especial para este cierre de la semana organizado allí por la Cámara Chilena de la Construcción, una instancia que destacan los organizadores, reúne al sector público y también al sector privado. Tú lo adelantábamos, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, fue quien abrió esta ronda de discursos que fue culminada, cerrada por el presidente Gabriel Boric, y entró en varios temas allí de contingencia, en un discurso también bastante político, hablando de temas contingentes. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio relevante para la economía nacional, el sector de la construcción reúne a 70.000 empresas en Chile, provee de 800.000 empleos, genera cerca del 7% del PIB, y es también un sector económico que se ha visto muy afectado también por la pandemia y actualmente está siendo golpeado por el alza en el costo de la vida, también por el alza en los materiales de construcción. Repasaba ahí en su discurso el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en un discurso, como tú mencionabas, bien político, donde hubo emplazamientos también al sector público, al presidente Gabriel Boric, quien estaba en primera fila escuchando su discurso. Antonio Errázuriz habló allí, apuntó a la paz social, a la certeza jurídica, a la cohesión social como elementos claves, dijo, para crear la confianza que necesita la inversión privada. Lamentó allí, mencionó uno por uno elementos como la violencia en la macrozona sur, el narcotráfico, el crimen organizado, también dijo detrás del comercio callejero, así lo mencionó, habló y criticó también la presencia de los overoles blancos y también de los portonazos, y dijo al presidente, emplazó al presidente, le dijo: tiene en sus manos las herramientas que el ordenamiento jurídico le confiere para enfrentar todos estos flagelos. Pasamos a revisar parte de sus declaraciones. El proceso de elaboración y el contenido de la propuesta constitucional, lejos de ayudar a resolver las diferencias entre los chilenos, las ha tensionado. Pase lo que pase la jornada del 4 de septiembre, se necesitará, presidente, su liderazgo para que conduzca el proceso de adecuación de leyes y normas. Señor presidente, haga suyo nuestro llamado a que nos sentemos a conversar y recuperemos la capacidad de dialogar que hemos perdido tan rápido como ha ido creciendo la intolerancia. Ahí abordando también el proceso constituyente, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que señala ha tensionado también las relaciones sociales en nuestro país y pide al presidente también ejercer un liderazgo para ese proceso tan relevante que va a culminar el próximo 4 de septiembre con este plebiscito de salida que va a significar el examen final, ¿no?, para este texto constitucional en el que trabajan los 154 convencionales constituyentes. Un discurso marcadamente político, hablando de temas contingentes, como les mencionaba, como la violencia en la macrozona sur, el narcotráfico, que dijo además afectan la capacidad de generar empleo. Destacó allí el presidente de este gremio la capacidad que tiene el sector de la construcción para generar empleo, 800.000, destacó en varias oportunidades genera en nuestro país, en un discurso que, como les mencionaba, fue escuchado atentamente por el
el presidente Gabriel Boric, de allí la relevancia de este discurso que fue allí en presencia de la máxima autoridad del país en orden político y también, por cierto, que estuvo acompañado por las ministras de Desarrollo Social y también del Trabajo. En presencia de todas estas autoridades, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción abordó estos temas. Pasamos a revisar también otras partes de su discurso. Creación de empleo y bienestar, usted bien sabe que se necesita inversión. Y la principal palanca que moviliza la inversión privada es la capacidad de los gobiernos de generar confianzas necesario para que ello así ocurra. No podemos aspirar a vivir en paz si no enfrentamos la violencia que hoy se manifiesta como terrorismo en la macrozona sur, narcotráfico, crimen organizado detrás del comercio callejero, la toma de terrenos, overoles blancos, secuestros y portonazos. Sí, en un tono muy directo, Antonio Errázuriz, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y ahí en presencia de las autoridades, incluido el presidente de la República, Gabriel Boric, quien inmediatamente fue invitado a subir al escenario para cerrar esta semana de la construcción y, por cierto, responder en parte a los dichos que acabábamos de escuchar. El presidente Gabriel Boric habló allí también, por ejemplo, de las reformas en materia económica que desea impulsar. Sabido es, lo dijo en su reciente cuenta pública, que durante el mes de junio, a fines del mes de junio, se va a presentar al Congreso la esperada por algunos reforma tributaria, que es uno de los pilares también de su campaña, y reconoció allí también el presidente, hablando en términos bien coloquiales, que Chile enfrenta un problema de desigualdad en materia económica. Pasamos a revisar parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. En Chile el chancho está mal pelado y que lo podemos hacer de una manera distinta. Y que por lo tanto reitero que la reforma tributaria que hemos planteado desde el gobierno no es contra alguien, no es contra ustedes, no es contra los grandes empresarios, no es contra un gremio en particular, es a favor de Chile. Don Juan, que se nos enojó porque anunciamos la presentación, pero llevamos 3 meses conversando. Y sepa de que todas las puertas van a estar abiertas porque queremos seguir conversando de esto. Hagámosla con solvencia técnica, con mirada de futuro, pensando en cómo, a propósito de lo que decía Antonio, construimos cohesión social. Ya, en un tono directo también, como lo escuchaban ustedes, el presidente Gabriel Boric, respondiendo también a las palabras del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, el mandatario, defendiendo allí lo que va a ser una de sus principales reformas que buscará impulsar el Ejecutivo en el Congreso Nacional, como es una reforma tributaria. También está anunciada para el mes de agosto el envío de la reforma previsional, pero contarles que el mandatario también tomó tiempo para defender también el trabajo y agradecer el trabajo de las Fuerzas Armadas en el estado de excepción constitucional de emergencia, acotado a las rutas que están desempeñando allí, desplegándose efectivos de las Fuerzas Armadas. Tomó tiempo también el presidente Gabriel Boric para enviar un mensaje a todo el despliegue que se está desarrollando allí en la macro zona sur, donde se han vivido hechos de violencia muy graves, incluso con consecuencias fatales en las últimas semanas, y que respondió también el Ejecutivo prorrogando por otros 15 días ese estado de excepción constitucional que, de buscar mantenerse, va a necesitar sí o sí el respaldo del Congreso. Pasamos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Quiero agradecer la labor que están cumpliendo las Fuerzas Armadas hoy día ya. Quiero agradecer la labor que están cumpliendo las Fuerzas Armadas. No lo mencioné en la cuenta pública, pero me parece importante decirlo ahora, porque sé que es sacrificado, sé que es difícil que les pidamos que participen en el estado de emergencia constitucional. Ya, ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, entonces respondiendo a varios de los puntos abordados más temprano en el discurso del empresariado aquí en la Cámara Chilena
de la construcción. Les cuento que había terminado el discurso del presidente Gabriel Boric, quien incluso fue invitado y se sumó a la entrega de algunos reconocimientos a mujeres que se desarrollan en el rubro de la construcción. Participó allí animadamente el mandatario en la entrega de estas distinciones, galardones a mujeres que se desempeñan en estas tareas, tanto aquí en la región metropolitana como en distintos puntos del país, que han destacado también en su trabajo en la construcción, un rubro que es mayoritariamente masculino, pero que también durante la pandemia ha tenido a algunas mujeres. Se detuvo el presidente Gabriel Boric antes de retirarse y quiso abordar el punto que había sido anunciado más temprano por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción respecto del plebiscito y del proceso constituyente que fue emplazado al presidente Gabriel Boric a ejercer su liderazgo. Esto fue lo que dijo. Esperanzado el presidente, soy un esperanzado y ustedes saben cuál es mi posición. Creo que el texto, en mi opinión, va a ser algo que va a permitir avanzar, pero pasa lo que pasa, y el liderazgo que yo voy a ejercer, que yo voy a usar, va a ser de encuentro. Ya, como ven ustedes, nutrida jornada de declaraciones durante esta mañana de día viernes en esta actividad relevante entre el mundo empresarial y también el sector público, representado por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, con varios temas de contingencias, con emplazamientos y algunas réplicas también por parte de la máxima autoridad del país en materia económica, en materia de seguridad y también de cara a lo que va a ser el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, Humberto. Sí, fue una actividad importante, sin duda. No sé si tiene otras actividades dentro de su agenda para este viernes. ¿El presidente vuelve al Palacio de la Moneda, Antonio? Habían dudas respecto de la agenda porque sabido es que están en Rancagua la mayoría del gabinete, al menos 17 ministros, incluidos, por ejemplo, la ministra del Interior, Isquia Siches, Giorgio Jackson de las Express y Camila Vallejo. Están participando allí de una actividad de descentralización junto a los gobernadores regionales. Se pensaba que el presidente Gabriel Boric también podía desplazarse hacia la ciudad de Rancagua. Ha privilegiado esta actividad y esa sería por ahora la principal de su agenda. Recordemos que también el mandatario ya se concentra en lo que va a ser su gira al extranjero, su viaje a Canadá y Estados Unidos durante la próxima semana, donde tiene pactada una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias, Antonio. Vamos a volver contigo si es que hay mayores novedades respecto al presidente durante esta tarde. Que estés muy bien.